sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este miércoles 13 de diciembre, cuando ya quedan pocos días para el plebiscito del próximo domingo. Estamos recogiendo distintas opiniones. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Ustedes saben que él fue objeto de un violento asalto en su domicilio. Esto fue en julio de este año. Vamos a estar hablando de aquello. Vamos a hablar también de por qué alcaldes de su sector, estamos hablando de Chile Vamos, están apoyando el texto constitucional, hacen un llamado a aprobar este texto constitucional, pero también todo lo relativo a los temas de seguridad que han cruzado también la acción de algunos alcaldes del país. Pero antes queremos ver desde la otra vereda, desde el oficialismo, cómo está, por ejemplo, tramitándose en el Congreso esta ley corta de las ISAPRES. Ayer conversábamos con el exministro Emilio Santelices, el exministro de Salud del gobierno del presidente Sebastián Piñera, acerca de los acuerdos que se han alcanzado en las distintas comisiones y en los expertos, ¿no es cierto?, que asesoraron al Senado, pero que hasta ahora, dice el gobierno, no ha tomado estos acuerdos y que ahí está la llave de la solución la tiene el gobierno. Pero hay algunas voces en el oficialismo que algunos dicen que están discrepando, ¿no es cierto?, con esta idea que ha tenido el gobierno, la iniciativa más bien, de adelantar el alza de los planes de la ISAPRE a través de lo que se llama el índice ICSA, que es en fondo lo que se ha llamado también el IPC de las ISAPRES. ¿De qué se trata? De eso y más vamos a conversar con la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana y además presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Jomans. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Diputada, partamos por este último tema del tema de las ISAPRES, porque quiero entender exactamente por qué ustedes en básicamente Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio se oponen a que se adelante, ¿no es cierto?, el índice ICSA, es decir, que se adelante el aumento del costo de los planes como una manera de frenar el tema de la crisis de las ISAPRES, que ellos aseguran que con los fallos sus ingresos disminuirían en al menos 12% y esto haría inviable la supervivencia del sistema. Ya, lo primero que en realidad para nosotros es muy complejo y así lo planteamos hacia el Ejecutivo, y más solo desde Apruebo Dignidad, yo lo diría desde la transversalidad, la unanimidad de la Comisión de Hacienda, se lo planteamos el día lunes al ministro y también a la ministra Jara, de tramitar en conjunto con el reajuste del sector público este tema. Porque este no es un tema cualquiera, ¿cierto? No es un tema que se tramite fácil. El reajuste del sector público proviene de un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras que está ratificado, tiene de hecho casi 36 artículos, no hay nadie dentro de la comisión al menos que ha planteado que está en contra de ese acuerdo. De hecho, más bien hay una voluntad de ratificarlo y por lo tanto podría avanzar rápidamente. De hecho, en principio estaba en tabla para ser conocido en sala el día de hoy, pero dado que el reajuste del sector público contempla este aspecto, el procedimiento del ajuste del ICSA y otros elementos que son más complejos en el debate, es que solicitamos se separaran las discusiones. Ya, o sea, perdone, para entender, diputada, disculpe que la interrumpa, sí. O sea, para entender, el problema para ustedes está en que se haga vía reajuste del sector público, pero no que se establezca esta medida como una manera de ir, ¿no es cierto?, o sea, como una manera de solucionar la crisis de las ISAPRES, para entenderlo bien. Lo que pasa es que si nos metemos a solucionar la crisis de la ISAPRES, sin duda también hay que, sobre todo, solucionar el problema que se le generan a las personas, ¿cierto? Entonces, y que se cumpla el fallo. ¿Cuáles son las garantías que tenemos respecto a la responsabilidad que deben asumir las ISAPRES en esto? Y también la mirada del sistema de salud completo, cómo se fortalece FONASA, si es que se van a generar estos complementos de seguro privado, cómo va a funcionar.
Más bien ligado a eso tiene que ver la solución que se presenta ahora como salida. Yo entiendo que esta solución se presente a propósito de los diálogos y el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Salud del Senado. Pero sin embargo, nosotros no hemos sido parte de ese debate y de ese diálogo. Entonces, es bien, y por lo mismo, nos resultaba medio irresponsable llegar y tramitar esto sin dar el debate de fondo respecto al sistema de salud. Y por eso quisimos darlo por separado, generar una discusión un poco más profunda. Sin embargo, el día de ayer acordamos, y eso es en lo que quedamos, en que con el Ejecutivo, de seguir tramitando el reajuste del sector público, pero darnos el tiempo suficiente para que la discusión sobre el procedimiento de ICSA también incorpore la posibilidad de un protocolo de acuerdo en estas materias, en donde los criterios que se fijen también nos incorpore a nosotros y entendamos, ¿cierto?, de qué estamos hablando cuando va a haber, por ejemplo, y hemos visto la reacción de las ISAPRE hasta ahora, más bien ha sido inclusive a este procedimiento estar en contra, se han opuesto a esto, se han opuesto también a otras medidas. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso final? No solo que tengan la ISAPRE, sino que los parlamentarios de oposición en esta materia. Ahora, para ustedes, diputada, del Frente Amplio al menos, ¿es un intento de salvataje de las ISAPRES esta decisión del gobierno, el intento de hacer, de adelantar el ICSA, ¿no es cierto?, adelantar el ajuste o el reajuste de los planes de salud? Mira, para mí, salvataje eran otras medidas. Esta yo no la considero así. Además, igual nos queda su procedimiento, digo, todavía nos queda conversación por delante. Sí veo un problema en generarle una ayuda, si queremos ponerlo en esos términos, una ayuda para solventar sus gastos, adelantando un reajuste que iba a suceder igual. Ese es el tema, por eso no lo considero así, no lo considero en el mismo grado, ¿cierto?, que la mutualización, que a mí eso sí me parece que era un salvataje, pero que obviamente nosotros miramos con desconfianza este tipo de discusiones cuando no se acuerda de manera integral todas las aristas y elementos respecto a una reforma de salud. Porque de eso estamos hablando mismo. O sea, cuando vamos a generar este incentivo, pongámoslo en esos términos, para poder resolver el problema económico a instituciones que han incumplido un fallo, quiero saber cuál va a ser la reacción de estas instituciones y cuál va a ser la reacción de los parlamentarios de oposición al momento, por ejemplo, de tener que fortalecer FONASA, que a nosotros nos parece que es una prioridad, entendiendo la cantidad de afiliados que no solo hay ahora, sino que inclusive, producto de este mismo debate, de cómo se está mirando el sistema de salud hacia futuro, pueda también desembocar, porque hasta ahora ese sector político, al menos en el Congreso, no ha tenido disposición a generar los recursos suficientes para que esto sea viable. Y en segundo lugar, también cuando dimos la discusión de ley de presupuesto, tampoco se le puso el énfasis necesario al fortalecimiento de esta institución, sino más bien a otras discusiones, es decir, de cómo se paga la deuda a los privados, que está bien, eso es parte de las obligaciones que quizás debe tener el Estado, y las ISAPRES también, por cierto, porque tienen deudas con las clínicas privadas, pero ¿dónde están los énfasis? ¿Dónde está la disposición a construir acuerdos? Una discusión respecto al procedimiento ICSA también involucra a estas otras áreas. Pero, diputada, hay un acuerdo, o al menos hay un informe, ¿no es cierto?, hay un documento emanado de esta comisión de expertos que fue bastante transversal, que fue encargada por el Senado, donde se establecen varios puntos, digamos, ¿no?, como por ejemplo lo que usted señala, la llamada mutualización, que termina reduciendo la deuda de 1.000 millones a 1.500 millones de dólares a 450 millones de dólares aproximadamente. Ese texto, ayer el exministro de Salud, Emilio Santelices, decía que había logrado un acuerdo transversal, es decir, de todos los sectores políticos. ¿Por qué ese informe no es suficiente para ustedes para comenzar a solucionar el problema que va a afectar además a usuarios que no solo son de ISAPRE, también de FONASA que se atienden en las clínicas privadas? Por cierto, no, o sea, ese objetivo lo tiene el Ejecutivo también. Pero quiero decir, ese informe no es representativo de todos los sectores políticos. Eso no es así. Esa comisión se genera, ¿cierto?, desde la Comisión de Salud del Senado, pero inclusive el senador Latorre también estuvo en desacuerdo con estas conclusiones a las que llega el informe.
Entonces, no es representativo ni de todos los sectores que están en el Senado, ¿cierto? De hecho, estuvo excluido hasta un partido, el Partido Comunista estuvo incorporado dentro de la realización de este informe, y por lo mismo el debate no puede ser simplemente que tengamos que acatar un informe que no nos representa. O sea, la Cámara de Diputados y Diputadas tampoco fue parte de esta discusión. La Comisión de Salud de la Cámara tampoco la incorporaron en el diálogo. Entonces, creo que está bien. Todos tenemos que mostrar acá disposición a avanzar. La Superintendencia de Salud del Ejecutivo tiene otros criterios y también hay otros montos respecto a lo que se proyecta de la deuda, que es lo que señaló este informe de la Comisión de Salud. Entonces, tenemos diferencias desde ahí hasta los objetivos. Y creo que es importante, a propósito de esto, que acelera lógicamente el debate también, que podamos dar una discusión más transversal, en donde realmente estén incorporados todos los sectores y no se trate de imponer una posición. Ya, pero ¿cómo resolvemos el tema de aquí a enero, que es ya cuando definitivamente las ISAPRES tienen que aplicar el fallo GES, es decir, todo lo que cobraron de más por prima GES, tienen que devolverlo, lo que ellos dicen que le va a generar esta merma de 12% de sus ingresos, y eso lleva al colapso? Entonces, en definitiva, ¿hay o no voluntad de su sector para en lo inmediato dar una solución y una salida a este conflicto? Hay voluntad. De hecho, el acuerdo que tenemos en la Comisión de Hacienda finalmente hace que el proyecto de ley lo vamos a seguir tramitando, el de reajuste del sector público, pero nos fijamos un plazo final que sea conocido en sala el próximo lunes en la tarde, en la sala de la Cámara de Diputados, y por lo tanto tenemos hasta esa fecha para construir una posición conjunta que reúna el acuerdo. Ya, y eso implica entonces que, tal como usted me señalaba, el problema no es adelantar el reajuste de los planes de salud, porque usted dice que eso iba a venir, sino que lo que ustedes piden es separar esa discusión o esa iniciativa de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el tema de la discusión del reajuste del sector público. Eso lo entendí, ¿no? Eso es lo que solicitamos. El día de ayer acordamos con el Ejecutivo más bien tramitarlo en el reajuste, pero dentro del reajuste darnos una sesión especial para poder abordarlo, el procedimiento ICSA, y complementarlo con un protocolo de acuerdo que incorpore elementos de la discusión que se está dando en la ley corta de ISAPRE, y así también poder tener esta mirada más global respecto a cuál va a ser finalmente la responsabilidad también que se asume y la mirada a futuro que se va a tener por parte de todos los sectores, en donde entendemos que hay avances, pero que queremos también, en el fondo, dar una opinión, y creo que eso es legítimo. Claro. Eso se puede construir así como lo hicimos con la ley de presupuesto. Quiero ponerlo como ejemplo. La ley de presupuesto, hay muchos elementos que quedaron pendientes, pero generamos un protocolo de acuerdo que fue firmado por el Ejecutivo y por los parlamentarios, en donde dimos estos lineamientos. Queremos hacer algo similar para esta discusión. Ya, pero espérenme un ratito, porque aquí lo que dice básicamente la oposición es que en el fondo lo que un sector del oficialismo al menos le hace su sector, lo que en el fondo quieren es que se acaben las ISAPRES, ¿no? Y este es como, ojalá esto sirva, esta crisis, casi algunos dicen terminal, ¿no es cierto?, significa en definitiva el fin de este sistema. ¿Qué responde usted frente a ese cuestionamiento que se ha hecho? Mira, en esto el gobierno ha sido muy explícito, y nosotros también en nuestro programa inicial, cuando llevamos la candidatura de Gabriel Boric, en ningún momento dijimos queremos acabar con el sistema privado, sino más bien queremos tener un sistema único, ¿cierto?, universal de salud, que pueda ser complementado, que pueda haber posibilidad del sistema privado, sí, pero lógicamente frente a lo que ha sucedido hasta ahora con el incumplimiento de fallos por más de una década desde las ISAPRE, es que simplemente uno no puede entregarle ahora un salvavidas sin exigir condiciones de vuelta. ¿Y cuáles son esas condiciones entonces, diputada? ¿Y cuáles son esas condiciones? Tiene que ver, las condiciones tienen que ver primero con lograr tener un consenso respecto a cómo va a ser el sistema Mirna, porque entregar recursos así nomás, ¿cierto?, al sistema privado, sin pensar que la verdad lo que se proyecta es que el sistema público se tiene que fortalecer, y estamos con una cantidad de afiliados que es la mayoría del país. Por lo mismo queremos que se fortalezca el sistema público, queremos fortalecer FONASA, queremos disposición, y acá se mezclan, ¿cierto?,
los mundos, ¿cierto? Porque estamos hablando por una parte de las ISAPRES, pero también estamos hablando de un sector político dentro del Congreso que representa la visión de defender al sistema privado dentro de la salud, pero que hoy por hoy también tenemos que hacernos cargo de la necesidad de fortalecer el sistema público. Y ese es el compromiso que nosotros queremos ver también dentro del debate que se dé en los acuerdos. Bien, diputada, cambiemos de tema, vamos a lo que también se ha instalado en estos días a propósito de la irrupción de la presidenta Bachelet en la campaña del En Contra, señalando que este texto constitucional, de aprobarse este domingo, generaría un retroceso para las mujeres. Entonces, me gustaría hablar con usted de algunos aspectos que se señalan en esta franja o en este video de la presidenta Bachelet, aparte del tema del aborto en 3 causales. Dicho sea de paso, fíjese que en una columna del Mercurio, columna editorial, quiero decir, ¿no es cierto?, de este medio de comunicación, se reconoce que efectivamente hay un debate legítimo respecto de si el aborto en 3 causales va a ser afectado, ¿no es cierto?, por las nuevas normas que establecen, por ejemplo, que la ley protegerá la vida de quien está por nacer. O sea, se abre la posibilidad de que esto sí pueda verse afectado. También dice que la campaña de la Favor exagera en atribuir a la nueva Constitución beneficios que difícilmente podrá cumplir. Pero lo que señala este texto esta columna llamada Video de expresidenta Bachelet es que le preocupa que la presidenta incurra en algunas partes del video donde ella dice, por ejemplo, que delitos que sufren directamente las mujeres, como la violencia intrafamiliar, delitos sexuales o robos violentos, son considerados menos importantes por el texto, hablando derechamente que aquí ya como que se pasó, porque eso evidentemente está regulado por el Código Penal y eso no tiene nada que ver con la Constitución. Yo no le pido a usted que sea la vocera de la presidenta, pero sí le pido, si usted puede, por favor, ayudarnos a comprender qué aspectos de la Constitución o del texto constitucional, a su juicio, efectivamente son un retroceso para las mujeres. Bueno, claro, señalaste uno que tenía que ver con el aborto, pero hay algo que está relacionado, que es la objeción de conciencia institucional. Quiero partir por ahí porque la constitucionalización de la objeción de conciencia institucional, que además, déjame decir, es un adefesio, ¿cierto?, creado por el Tribunal Constitucional en el marco del aborto en 3 causales, pero que ahora podría ser utilizado en otras instituciones, podamos decir así, o incluso en algunos, diría, por ejemplo, farmacia, a la hora de vender anticonceptivas. Perfectamente una farmacia podría decir, quiero aplicar objeción de conciencia institucional y no vender pastillas anticonceptivas porque no está dentro de nuestro marco, ¿cierto? Yo, dentro del mundo del Congreso, hay parlamentarios que, por ejemplo, me han dicho que en su sector no están todos de acuerdo con la venta de anticonceptivos. Entonces, eso es así. Hay personas que no están de acuerdo. Y eso se podría aplicar como objeción de conciencia institucional. Por ejemplo, en la medida que la ley... Sí, en la medida, porque todo esto va a estar... O sea, queda abierto a que la ley determine... de son riesgos. Ya, eso le pregunto, ¿son riesgos o son, digamos, situaciones concretas que podrán ocurrir? Porque como esto, insisto, queda sujeto a la ley, no sabemos todavía cómo eso se va a plasmar. O sea, sería una posibilidad, dice usted. Son riesgos para las mujeres. Porque, con toda Constitución pasa eso. Pero el tema es que dejar ese riesgo y esa posibilidad, y en el caso de la objeción de conciencia institucional, si no hay ley, es lo que pueden aplicar, asimilando también lo que ya se utiliza en las 3 causales. O sea, sí se puede hacer con una base de interpretación, se puede recurrir con recursos de protección, ¿cierto?, para hacer valer ese derecho que podría tener la farmacia. Entonces, eso se puede hacer validar como defensa jurídicamente sin siquiera requerir una ley y, por lo tanto, una mayoría parlamentaria para ello. Entonces, ese es el riesgo es plasmable, no es un riesgo, ¿cierto?, de que pueda suceder o que dependa de otras personas. Creo que, y frente a esa situación, y quiero poner otro ejemplo que lo vivía personalmente cuando era estudiante secundaria, los colegios también podrían aplicar objeción de conciencia institucional. Los colegios, por ejemplo, católicos, por ejemplo, un colegio que sea católico diciendo, no, es que mira, tú no tienes 2 padres casados,
y por lo tanto quiero aplicar mi objeción de conciencia institucional y no dejar matricular a estudiantes que no tengan a sus dos padres casados o que, por ejemplo, solamente tenga vínculo y el cuidado de uno de los dos padres, que podría ser la madre. Eso pasa, eso puede suceder también en el futuro y además ahora garantizado por un derecho. Diputada, y respecto de lo que dice la presidenta Bachelet, insisto, no solo en esta franja, sino también en una columna, ella dice que la propuesta pone un límite a lo que hemos alcanzado, impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos como la igualdad salarial, los derechos reproductivos, ya lo hemos hablado, o la participación igualitaria. Porque usted, que es parte, digamos, sustancial de uno de los poderes del Estado, como es el poder legislativo, el hecho que se haya aprobado esta paridad de salida para 2 periodos parlamentarios consecutivos, ¿no es un avance? La paridad, y en esto quiero también como plantearlo respecto a otras discusiones que hemos dado en el Congreso, no es un derecho que esté del todo asegurado. Y lo planteo así porque en cada momento en que hablamos de paridad, bajo cualquier temática, yo presenté un proyecto de ley, por ejemplo, de paridad en las becas de posgrado, genera tal revuelo en el Congreso y tal revuelo de un sector político en particular que no nos dejan avanzar ni siquiera con el proyecto de ley en discusión. Digo, yo lo presenté el año pasado, a principios del año, y todavía estamos recién en la Comisión de Ciencias porque hay un sector político que no le gusta el concepto de paridad. Entonces, claro, mira, uno podría ver cómo avanzamos en cada una de las instituciones, pero hay una visión política, y que es lo que a mí me parece que es lo más complejo de todo este debate, que no va a estar de acuerdo porque no le parece, y le parece que el concepto de paridad es un concepto que está bajo una ideología que ellos llaman ideología de género y de la cual no están de acuerdo en ningún ápice. Entonces, eso me parece que es lo más complejo respecto a esta discusión y que se podría plasmar, por ejemplo, en la discusión de los consejeros regionales, que también nosotros avanzamos en ley de cuotas siquiera, que costó muchísimo. En las parlamentarias es lo que tenemos actualmente con la ley de cuotas y vimos también las reacciones que eso generó. Ya, pero diputada, nuevamente la pregunta, a pesar de todo lo que usted está diciendo, ¿no es un avance el que se establezca paridad de salida en 2 periodos consecutivos? Me parece que en la medida que no haya garantías de que esa sea la mirada, es bien difícil poder considerar que tengamos una suerte de derecho adquirido en esa materia. Eso te podría decir, Mirna, porque yo desconfío del sector político que hoy día pregona, defendiendo, ¿cierto?, el texto constitucional, estas visiones, en la medida que lo veo día a día en el Congreso, como luchan en contra de los avances en esas materias. Pero para entender, supongamos que se aprueba este texto constitucional. Usted dice que nada garantiza que esa definición que tiene la Constitución se va a plasmar en una ley que va a permitir esa paridad, que se concrete la paridad. Eso es lo que trato de entender un poco cuando usted dice que no se garantiza. ¿A qué se refiere con que no se garantiza? No se garantiza porque el sector político que ya está defendiendo este texto constitucional no está de acuerdo. Y lo veo día a día. O sea, lo veo en las discusiones que damos de los proyectos de ley, en sus propios pronunciamientos, en otras materias, incluso vuelven a sacar que están en contra de la paridad. Entonces, te puedo decir que a mí al menos no me garantiza, y esto lo puedo decir como una opinión personal. Ya, o sea que no se aprobaría, usted lo que está diciendo es que no se lograrían los votos para aprobar la ley que permita, es que quiero tratar de entender, perdone, que ¿sí? Eso es lo que usted me está diciendo. No, sí, así es, no está garantizado que el proyecto de ley cuente con las mayorías porque los sectores políticos que están en el Congreso representados la actual defensa de la favor del texto constitucional no están de acuerdo con el concepto de paridad. Bien, vamos con otro tema que quiero preguntarle también, diputada, porque fíjese que el Instituto Libertad de Renovación, ligado a Renovación Nacional, sacó un informe donde señala que los parlamentarios oficialistas han votado en contra
de 10 proyectos de ley impulsados por el gobierno en materia de seguridad. O sea, como que de alguna manera el gobierno intenta hacerse cargo de la agenda legislativa desde el punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto?, que es el gran tema que importa a chilenas y chilenos, y ustedes lo boicotean. Entonces, por ejemplo, hablan de boicoteos en el caso, por ejemplo, de 23% de los diputados oficialistas votan sistemáticamente contra la extensión del estado de excepción en la macrozona sur, 19 votaciones sucesivas con parlamentarios del oficialismo votando en contra, por ejemplo, de la ley de usurpaciones. En fin, yo quiero saber, ¿hay algo de esto? Mira, primero, la agenda a la que se refiere es una agenda acordada. La mayoría de esos proyectos de ley, obviamente a excepción del estado de excepción del cierto constitucional aplicado, la mayoría de los proyectos son proyectos de autoría de parlamentarios de derecha, de los que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, en el caso del proyecto de ley Naim, que es Retamal, también un proyecto lo que se presentó, que me imaginaba que se mencionaba también, fue presentado por parlamentarios de derecha y en donde se construyó un acuerdo a propósito del trámite legislativo que ya estaba en su curso, ¿cierto?, que contaba con las mayorías. El gobierno, lógicamente, no se puede desentender de esto y genera acuerdos, pero lógicamente en esto hay una diversidad de opiniones. Yo me puedo hacer cargo de las votaciones que hemos tenido como parlamentarios de Convergencia Social, en este caso, en donde la mayoría de los proyectos hemos aprobado la agenda de gobierno, sobre todo cuando son proyectos de ley de autoría del Ejecutivo. Es más complejo, yo diría, cuando son proyectos que son de autoría de la derecha y en donde el gobierno ha tenido que intervenir para lograr acuerdos y consensos. Ya, pero entonces usted descarta que haya un bloqueo por parte de su sector a ciertos temas que, por razones ideológicas, si usted quiere, a ustedes no les gustan, como por ejemplo lo fue la ley Naim Retamal. Si eso, ustedes tampoco estaban de acuerdo con ese proyecto de ley. No, en principio nos parecía una mala legislación, se fue tratando de pulir y ahí nosotros votamos algunos elementos particulares a favor, otros no, ¿cierto? Otros nos parecen que no era un aporte, otros sí. Por eso es más complejo quizás en cada una de las discusiones más en particular de los proyectos, pero en la visión global hemos demostrado, a mi juicio, incluso con la agenda de prioridad en el presupuesto, que hay una intención no solo del gobierno, sino que también nuestra, de apoyar una agenda en pro de la seguridad de los chilenos y chilenas. Pueden haber medidas que sean diferentes, ¿cierto?, para llegar a eso, porque a mí me parece que hasta ahora la derecha ha tenido una posición y este cuestionamiento que se ha hecho es más bien de las diferencias de posición que uno pueda tener de cuáles son los mejores mecanismos para darle seguridad a los chilenos y chilenas. A nuestro juicio, en la ley de presupuesto están mucho mejor constatados porque lo que se necesita es que las instituciones a cargo de la seguridad puedan hacer su trabajo bien y para eso las políticas públicas son las necesarias. A veces mucho proyecto de ley que ni siquiera logra una buena aplicación en la práctica, al final queda en letra muerta, ¿cierto? Digamos, no en verdadera protección. Y lo que buscamos es verdadera protección y no solo eslogan. Diputada, por último, ¿por qué el Frente Amplio y el Partido Comunista decidieron no votar el informe de la comisión investigadora del caso Convenios antes del plebiscito? Bueno, acá en esta discusión, y también quiero ser bien transparente, lamentablemente no contamos con las mayorías dentro de esa comisión investigadora para que se hiciera un informe que diera cuenta de todas las responsabilidades que hay detrás, de todos los hilos conductores que habían detrás y, por cierto, no solamente apuntando a un sector político, que fue lo que se hizo en esa investigación. Se pidió constantemente que se investigaran las relaciones y los convenios hacia atrás durante el gobierno de Sebastián Piñera. Eso no se quiso hacer, ¿cierto? Entonces es bien conveniente apuntar solo a un sector político y no buscar las verdaderas razones que hay detrás y finalmente dar con la responsabilidad y con los cambios estructurales que se necesitan hacer para evitar que este tipo de sucesos sigan adelante. A mí me parece que el trabajo que se hizo en esa comisión fue poco serio y esto no es solo una opinión mía, es la opinión de la mayoría de quienes fueron oficialistas y que de hecho votaron en contra del informe, los participantes del oficialismo en esa comisión investigadora, y me parece que también demuestra la visión que había detrás, esto de buscar más bien sacar un gestito político
en vez de dar cuenta de una investigación real respecto a los casos de corrupción que nosotros hemos dicho, condenamos tajantemente, independiente del sector que venía, pero que en el caso de la derecha más bien quisieron proteger a los suyos. Y eso me parece que también debe verlo el Congreso. A mí me parece que este caso no puede quedar resuelto así nomás, debe haber una investigación también hacia atrás, porque me parece que en materia de corrupción acá hay que ser tajante, ¿cierto? Con la defensa de la probidad uno no puede ser de la boca para afuera, sino que también hacia adentro. Ya, pero usted reconoce que la mayor parte de los traspasos se hicieron en este gobierno, es decir, en cuanto a cantidad y en cuanto a montos. Pero estamos hablando de que la mayoría de los casos fue bajo la legislación presupuestaria del gobierno anterior, en donde incluso la involucración de los gobiernos regionales también hace que uno tenga matices y diferencias respecto a si proviene realmente de un solo sector político o no. Y por lo mismo me parece justo y necesario, Mirna, que esa investigación abarque la totalidad de los casos y no solamente apuntando a un mundo político, que está bien y me parece sumamente necesario y ser tajante en esto, y lo hemos sido desde nuestro mundo y nuestro sector político con quienes han cometido y han estado involucrados en este tipo de casos. Pero en eso creo que no hay que perderse. Ya, sí, o sea, ese es el problema que tiene, o sea, es que, porque ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque la bancada de diputados UDI va a pedir crear una nueva comisión investigadora Convenios 2 para saber cuándo supo el presidente Boric acerca de este convenio con Democracia Viva, ¿no es cierto?, de Antofagasta, que es el que da inicio, por cierto, a toda esta seguidilla de a la polémica. A la polémica, claro, por supuesto. A la polémica, porque hacia atrás estos casos existieron. Entonces yo invitaría a los parlamentarios de la UDI a que seamos francos y no defiendan a los suyos, ¿cierto? Sino que hagamos una investigación completa, se involucra a personal nuestros, ¿cierto?, a instituciones nuestras. Nosotros no tenemos ni un problema, lo hemos dicho, pero que seamos transparentes con la ciudadanía y sobre todo porque lo más importante es evitar que este tipo de casos suceda y quienes tienen responsabilidades que las asuman. Diputada, ¿cómo ve usted qué va a pasar el domingo? O sea, no el domingo, porque el domingo sabemos lo que va a pasar, va a haber una votación. Me pregunto respecto de lo que pasa después del domingo. Miren, no sabemos, no tenemos la bolita mágica acá para saber qué opción se va a imponer. Ya lo que digan las encuestas, yo soy bien escéptica, le voy a ser franca. Creo que lamentablemente hay una dificultad muy grande para poder leer a una parte de ese electorado, ese 30, 40%, ¿no es cierto?, que no había votado nunca, que está votando, y ya vimos lo que pasó el año pasado, ¿no es cierto?, que ninguna encuesta, más allá que todas decían que iba a ganar el rechazo, la mayoría por lo menos, pero nadie se imaginó la diferencia tan importante. Entonces, más allá de aquello, ¿cómo observa usted qué país, o sea, cómo se reconfigura el país, independientemente, insisto, de cuáles sean las opciones que se impongan, la opción que se imponga? ¿Cómo observa lo que va a pasar con Chile, con el país, con las demandas pendientes y sobre todo con el gobierno? Mira, yo creo que todos estos procesos han sido complejos no solo a nivel político, sino que socialmente, porque la existencia de un malestar con la crisis de legitimidad, más bien, que existe respecto a las instituciones se hace permanente, ¿cierto? Se prolonga en el tiempo y la mantenemos hasta ahora. A mí me parece que lo que se necesita hacer, o al menos desde el mundo de la política o desde la defensa de la democracia, digámoslo así, está el desafío de demostrar que esa vía, ¿cierto?, que una vía democrática, que la política le sirve a las necesidades materiales que tiene la ciudadanía, y de lograr transmitir eso, se logra simplemente concretándolo. Y para eso a mí me parece que hay temas que han quedado pendientes por años y que por tener visiones distintas en el Congreso, por ejemplo, en los mundos políticos en general, no hemos llegado a puntos de encuentro, por ejemplo en salud, por ejemplo en pensiones. Por eso cuando hablamos del tema del ICSA o de la ley corta y SAPRE le damos tanta relevancia, porque lo que está detrás es una crisis de la salud que viven las personas. Lo mismo con las pensiones. Entonces, esas discusiones a mí me parece que toman mayor relevancia terminando el proceso del plebiscito del día domingo, para que los sectores políticos se pongan a disposición a trabajar en acuerdos, porque esos acuerdos van a traducirse en una situación distinta material de las personas, y creo que ese es el desafío.
Ya, y entonces y con esto termino, diputada, porque sé que se tiene que ir, perdón, me alargué un poquito, pero muy cortito, un resultado a favor de este texto constitucional. ¿Cuánto diría usted que puede golpear al gobierno? Mira, yo diría que un resultado a favor nos pone en un escenario complejo, pero más que el gobierno, también a quienes hemos defendido, que es mucho más que el gobierno, a quienes hemos defendido, ¿cierto?, la necesidad de avanzar en un Estado social y democrático de derecho, en avanzar en una vía más democrática, pero en términos de participación ciudadana, de incidencia de sectores sociales que no han tenido hasta ahora, pero en ningún caso, y eso creo que lo tiene claro el gobierno, de dejar de levantar luchas sociales o de dejar abandonado, ¿cierto?, el hecho de gobernar Chile bajo una mirada política que se detiene, ¿cierto? Me parece que han sido tan álgidos y revueltos los últimos momentos de los procesos que esta elección, si bien marca una definición respecto a este texto constitucional, no resuelve los problemas que tiene la ciudadanía. Y eso creo que es sumamente relevante para gobernar y también para seguir haciendo política por parte de nuestro sector. Bien, diputada Gael Llomans, diputada por Convergencia Social por la región metropolitana, presidenta además de la Comisión de Hacienda, muchas gracias y gracias por el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros aquí en El Mostrador. Muchas gracias, Mirna, que estés bien. Igualmente, buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte, ya estaremos de regreso con más informaciones. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.